Hola amados, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que vean esta transmisión. Y pues estamos hoy aquí para poder continuar con las clases que estamos dando los martes. Y ahora toca saber y estudiar el poder de la palabra de Dios. Y antes que nada vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú tomes control de esta reunión, Señor Jesús. Que tú pongas, Señor, las palabras en mi boca, Señor, para que puedan llegar y dejar huella en cada corazón, para que den fruto, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Así está escrito, Señor, y yo lo creo. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo lo que tú haces con nosotros, porque sabemos que aún en medio de la aflicción tú estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque todo lo que tú haces lo haces en perfección y precisamente es sobre lo que nos quieres enseñar, Señor, que tú nos dejaste un gran legado en ese manual de vida que tú nos has dejado, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial, por pensar en nosotros, por apartarnos para ti, Señor, por ser escogidos desde el vientre de nuestra madre, Padre Celestial. Gracias, amado Rey. Te pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que están en aflicción en estos momentos, Padre. Por todas las personas que te están pasando por alguna enfermedad, por algún dolor, por cualquier situación que estén viviendo en sus vidas, Señor. Que ellos sepan, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que tú siempre estás con nosotros aún en medio de la tribulación. Porque tú tienes grandes promesas para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, yo pertenezco al equipo pastoral de Vida para las Naciones Internacional y hoy me tocó compartirles a ustedes el poder de la palabra de Dios. Y gracias damos, Señor. Gracias damos porque al darnos cuenta nos vamos a dar cuenta al estudiar esta lección que tú tienes todo lo mejor para nosotros. Solo es que nosotros necesitamos ser obedientes a lo que tú nos dejaste escrito. Ok, y primero que nada, vamos a tratar de descifrar lo que tú nos dijiste en Génesis 1:3. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros entendemos que tenemos poder con nuestra boca por medio de lo que tú nos has dicho que digamos, así como lo hizo Jesús, como lo hizo Dios, como lo hizo Jehová cuando dijo sea la luz y fue la luz, ese mismo poder es el que tú nos has dado a nosotros para que nosotros también podamos usar ese mismo poder. En Génesis 1:20, 20 y 21, dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Todo lo que nosotros vemos ahorita que hay en el mundo fue porque tú primero salió de tu boca, tú lo dijiste, tú lo hablaste. Y de la misma manera es una enseñanza para cada uno de nosotros de que todo lo que nosotros quieramos que suceda, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. No importa lo que estemos viendo, lo importante es creer lo que Dios nos quiere decir y nos quiere hablar a través de su palabra. Dios hace todas las cosas que vemos, Dios las hizo con el poder de su palabra. Entonces, de la misma manera, nosotros también podemos adquirir ese poder de su palabra andando en integridad, andando en verdad, andando en justicia, caminando correctamente como Él quiere que caminemos y sobre todo andando en obediencia. Solo con hablar desató el poder para hacer la luz, para hacer las estrellas, para hacer el sol, las galaxias, hizo el mar, las montañas y todos los animales que podamos nosotros ver, inclusive aquellos que ni siquiera hemos visto. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y somos hechos hijos de Él,
entendemos, o por lo menos vamos a aprender que somos sus herederos, heredamos ese gran poder que Él nos dio, que Él nos dejó a través de su palabra, por el poder de su palabra. Si obedecemos y hablamos su palabra, desataremos el mismo poder que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ese poder en nuestra boca. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y usar nuestra boca para poder tener ese poder. Y sea hecho lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estudiar que son 7 aspectos de ese poder. Hay un gran poder escondido en la palabra de Dios. Si tú no conoces ese gran poder, pídele a Dios que te dé revelación para que puedas entender de lo que Él nos está hablando. Aquí vamos a aprender que son 7 puntos de ese gran poder creador que tiene la palabra de Dios. El primero es el poder de liberar. Y vamos a ir a Josué 1:8, por favor. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros nos damos cuenta, está hablando aquí de que nosotros tenemos que no nada más leer la palabra de Dios, sino de meditarla, de estudiarla. Y de guardarla es ponerla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también es activarla cuando se requiere ser activada. Y eso te lo va a traer a colación el Espíritu Santo cuando necesites ser liberada esa palabra por tu boca. Y eso es hacer conforme a todo lo que Él nos dejó escritos en la palabra de Dios. Entonces, ¿te imaginas cómo sería tu vida si todo lo que haces te sale bien? ¿Imaginas lo maravilloso que sería? Entonces, en estos versos que nosotros acabamos de leer, podemos aprender que hay 2 requisitos claves para poder desatar esa prosperidad con la palabra de Dios. El primero es, como les dije anteriormente, es guardar la palabra, que sería leer su palabra, la palabra de Dios, siempre leerla. Y el segundo sería obedecerla. Obviamente primero la lees y la guardas en tu mente y en tu corazón, y luego lo siguiente sería ejecutarla, ponerla en práctica y obedecerla, que sería lo mismo. Entonces, si nosotros la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cuándo, en qué momento la vamos a obedecer o la vamos a poner en práctica? El Espíritu Santo nos va a indicar en qué momento podemos soltar esa palabra. Cuando alguien necesite alguna oración, tú puedes soltarle una palabra de vida a esa persona, una palabra de sanidad, una palabra que le traiga paz a su espíritu y a su corazón. Entonces tenemos que tener esa conexión siempre con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, porque así lo dejó dicho Él, que nos convenía a nosotros que Él se fuera para dejarnos al Consolador, a nuestro ayudador, que sería el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre va a estar contigo, siempre te va a estar guiando, siempre te va a estar acompañando y diciendo el momento en que tú tienes que desatar esa palabra que va a traer vida, que va a transformar una vida, que va a traer la paz que el mundo no entiende y que solo Él nos puede dar. Muchas personas gastan mucho dinero en cursos para tener éxito y en muchas otras cosas que en realidad no tienen ningún beneficio para nuestras vidas. Pero aún a esas personas les podemos decir que Dios nos ha dado la clave en su palabra de Dios. Todo lo que tú te puedas imaginar viene en la palabra de Dios. Es increíble, pero para que tú puedas entender y saber las respuestas es precisamente porque conoces su palabra, porque ya la has leído, porque la estás atesorando en tu mente y en tu corazón.
Entonces, la palabra de Dios siempre tenemos que hablarla y obedecerla siempre. Ese es el primer punto, que sería liberar la palabra. El segundo sería, es el arma muy poderosa, es muchísimo más poderosa que la bomba atómica. La espada es la palabra de Dios, eso es lo que Él nos dejó. Es el arma más usada en la antigüedad. Quizás la podemos comparar ahora con un cuerno de chivo, o sea, ese poder es el que pudiera tenerlo, y aún se queda corto la comparación con esa metralleta. Vamos a leer Efesios 6:17, por favor. Efesios 6:17. Dice, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada que Él nos dejó, porque nuestras luchas y batallas más bien son espirituales, no son carnales. Entonces es una espada del Espíritu, siempre tenemos que pelear en el Espíritu. Para pelear en el Espíritu obviamente tienes que saber, conocer la palabra de Dios, pero también estar conectado con Dios por medio de orar en lenguas, estar siempre en obediencia y en sujeción, y también ser un íntimo del Espíritu Santo, que siempre Él esté contigo acompañándote. Entonces, la orden que Él nos dejó es tomarla, y esta es una gran decisión, que después de tomar la palabra es ponerla en acción. Ese sería los pasos a marcar. Es tomar esa orden y poner acción, ejecutarla. Vamos a leer Hebreos 4:12, por favor. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es la única que tiene la manera de llegar a cada corazón y ser sembrada esa semilla para que dé fruto y para que dé vida. El arma que Dios nos ha dado nos las dejó para pelear la guerra espiritual. Es un arma muy poderosa. No puedes usar otra cosa. Por ejemplo, si estás en alguna contienda, obviamente para que haya contienda tiene que existir dos personas. Pero en esa contienda, en realidad, la lucha debe de ser espiritual. No debe de estar, dime que te contesto y estar así, de esa manera, contendiendo, peleando, sino que tenemos que tener muy claro que es el enemigo el que está usando a esa otra persona para que haga ciertas cosas, o para que nos moleste, o para que esté actuando de la manera en que está actuando, o para que esté peleando con nosotros, o para que esté contendiendo con nosotros. Tenemos que ver y odiar no a la persona, sino precisamente al enemigo que está usando a la persona. Ese es nuestro adversario, no es esa persona nuestro adversario. Tu adversario no es tu esposo, tu adversario no es tu hijo, tu adversario no es tu hermano, no es tu padre o tu madre. Tu adversario es el enemigo. Ese es en el que nosotros tenemos que poner atención para poder derrotarlo de una manera total con la palabra de Dios. Así como lo hizo Jesús, y más adelante vamos a ver de qué manera. Entonces, no tienes que entrar en esa lucha, en esa batalla, en esa pelea, sino simplemente es usar el recurso que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Y con eso vamos a tener la seguridad de que nosotros vamos a vencer toda batalla que se nos presente. Tenemos que leer y obedecer para que el arma que Dios nos puso en nuestras manos, que Dios nos dejó, nos pueda dar la victoria.
La palabra de Dios es esa espada. Es lo que Jesús usó para derrotar a Satanás en la tentación del desierto. Y vamos a leer Lucas 4, del 1 al 12, para que vean que no nada más nosotros somos de cierta manera tentados, sino que también Jesús fue tentado en el desierto. Dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si se dan cuenta, Jesús ya tenía el Espíritu Santo y aún así fue llevado al desierto. Aún así quiere decir que tuvo pruebas. Llevarnos al desierto es que vamos a ir a un lugar en donde vamos a tener pruebas. Entonces, no importa que tú seas un cristiano, no importa que estés caminando con Cristo, aún así vas a tener pruebas. Como cuando llueve, nos llueve a todos. No puedo decir que a mí no me va a llover. Me voy a proteger de la lluvia porque va a haber una cobertura en mí. Algo que va a hacer que yo no me moje. Entonces, de la misma manera es esto. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, si se dan cuenta, aquí está bien claro, hay muchos reinos en el mundo, pero el único reino que está sobre cada rey, sobre todos esos reinos, aún sobre el que lo estaba tentando, es el reino de Dios. En un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. ¿Quién se los entregó a él? ¿Quién le entregó los reinos al enemigo? Nosotros mismos le entregamos el reino. Cuando somos desobedientes, cuando andamos en pecado, cuando no estamos caminando correctamente, nosotros le estamos cediendo. Tú como padre o como madre, tú le estás cediendo que seduzca a tus hijos si tú no estás levantado por tu generación. Tú, al ser apático, al no caminar correctamente con Cristo, al no ser obediente, al no estudiar la palabra de Dios, al ser flojo de las cosas que, por así decirlo, te forman a ti como iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, si no estás tomando o ejerciendo esa autoridad como iglesia que eres, el enemigo la va a tomar. El enemigo no la va a desaprovechar. Y va a hacer y deshacer si nosotros mismos le estamos entregando ese poder. Entonces, de eso es de lo que está mostrando aquí. Dice que porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que no te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Va a llegar el momento en que camines de tal manera con Cristo que el enemigo ya no te va a dejar, así como lo dejó a él, se apartó de él por un tiempo. No te va a dejar para siempre, porque cuando él vea que tú sigues caminando y en cualquier momento que tú flaquees, él va a estar ahí para aprovechar esa flaqueza.
Él va a estar ahí para filtrarse nuevamente y para empezar a hacer de las suyas, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, hacernos tropezar, ese es su trabajo, distraerte del llamado que tienes, ese es el trabajo que Él tiene. Vamos a desglosar un poco esto. Dice, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es la espada que nos dejó, así como lo hizo Cristo, Él usó la palabra de Dios, porque todo eso que Él le contestó estaba en la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que enfrentar toda tentación, toda lucha que tengamos espiritual o lucha de cualquiera. Y es precisamente, por así decirlo, lo mejor que Jesús nos pueda haber dado, nos pueda haber dejado, porque el legado que Él nos dejó en la palabra de Dios es para que caminemos correctamente. Es como que nos marcó el camino por el que debemos de seguir seguros, libres de cualquier cosa. Entonces, nos las dejó precisamente para pelear todas las batallas. Si nosotros aprendemos a pelear las batallas espiritualmente hablando con la palabra de Dios, vamos a tener la victoria siempre. Siempre Él va a estar de nuestro lado, porque si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Entonces, el primero era liberar la palabra por medio de decirla. El segundo es que es un arma muy poderosa que tenemos para poder usarla, no para tenerla guardada, no para tenerla como para que digan, ay, mira, tiene la palabra de Dios, ahí está en el librero. O sea, de nada te sirve tenerla ahí si no la abres, si no la lees, si no tienes hambre de ella, si no te la metes en tu mente y en tu corazón, si no la conoces. Es muy sencillo de entenderlo. Y en el tercero es que la palabra abre los tesoros de los cielos. Vamos a leer Juan 15, 7, por favor. Juan 15, 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les va a ser hecho. Si nosotros permanecemos en Él y su palabra está en nosotros, en nuestra mente y en su corazón, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Usted tiene la llave para obtener todo lo que quiera del cielo. Es como vaciar los almacenes del cielo que hay para cada quien. Los únicos dos requisitos indispensables es cuando dice la palabra sí. Sí permaneces en mí. Esa es la clave, esa es la llave. No vas a poder obtener nada si estás apartado de Él. Lo primero es permanecer en Él. Esa es la primera condición que Él nos pone. Y la segunda es que la palabra de Dios también permanezca en nosotros. Porque la palabra de Dios es la que nos va a traer vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, nos va a traer vida. Vamos a estudiar qué es lo que significan estas dos condiciones. El permanecer en Cristo quiere decir que está hablando de que eres fiel, tienes fidelidad por Él. Que aunque seas tentado, porque todos muchas veces somos tentados a abandonar la fe, a no creerle a Dios, sabemos que existe, pero a veces creemos que existe, pero no le creemos lo que Él nos dice. Entonces, eso sería abandonar la fe en Jesús. Porque el ladrón, que es Satanás, es el que viene a robar, matar y destruir. Y eso lo podemos leer en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces,
vamos a tener vida y vida en abundancia si permanecemos en Cristo. Así es que tenemos que tomar esa decisión firme de permanecer fiel a Jesús, para que todas las oraciones que nosotros podamos hacer puedan ser contestadas siempre. Y en el punto número 2, que la palabra permanezca en nosotros, significa que tenemos y debemos aprender todas las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de su palabra y obedecerlas. Al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a pedir algo, que lo hagamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si pedimos algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, no nos va a ser dado. Entonces, siempre que tú estés pidiendo algo, tienes que decirle a Dios, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor, porque yo me equivoco, tú no te equivocas. Entonces, es un privilegio que Dios nos dio y tenemos que cuidarlo como tal, como un privilegio, porque somos escogidos por Él, somos apartados para Él. Y en el punto número 4 es que la palabra de Dios debe de ser la más firme, la más segura. En Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las obedece o las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a tratar de entender esto. ¿Qué quiere decir que edificó su casa sobre la roca? Es edificar la casa sobre la palabra de Dios. No sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo, sobre lo que me dijo mi abuelita, sobre lo que me enseñaron mis padres o lo que yo aprendí en la escuela. No, es sobre lo que la palabra de Dios dice. Ahí es donde vamos a edificar nuestra casa, lo que nosotros somos. Ahí es donde debemos de edificar. De esa manera, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan la cotidianidad de la vida, no nos vamos a tumbar, no nos va a desilusionar. Esos son los vientos que soplaron, esos son cuando otras personas vienen y te quieren meter ideas, cuando vienen ríos o vienen lluvia, es cuando dices, ay, me está lloviendo sobre mojado, o sea, es que tienes demasiados problemas, pero si estás sustentado en la palabra de Dios, si estás parado en la roca que es Cristo, nadie nos vamos a librar de las tempestades, nadie nos vamos a librar de las pruebas, nadie nos vamos a librar de tentaciones, pero si estamos parados en la brecha, si estamos parados en obediencia en Jesús, entonces va a pasar, todo va a pasar y nosotros vamos a permanecer, porque nuestra fe va a ser firme. No vamos a dar pasos hacia atrás, ni vamos a olvidarnos de donde Dios nos rescató, ni vamos a dejar que la duda entre en nosotros, porque entonces no le estamos creyendo a Él. Si nosotros nos mantenemos en eso, entonces nuestra casa, por más que sea golpeada, por más que sea sacudida por los vientos, por más que sea azotada con la lluvia, vamos a permanecer, porque estamos fundados en la roca que es Cristo. También vamos a leer Mateo 7, 26 y 27, por favor. Dice: por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Eso es cuando tu confianza está puesta fuera de la palabra de Dios. Está puesta en lo que te enseñaron, en lo que tú crees, en el yo, en lo que te dijo Pedro Domínguez
está puesta en otra cosa que no es Cristo. Está puesta en lo que te enseñaron, en lo que leíste, porque eres muy intelectual, en lo que te formaron, tu familia, tus padres, tus abuelos. Cuando es manera de pensar errónea, no viene de Cristo, obviamente es errónea. No está siguiendo el manual que Él nos dejó. Entonces, si no la estás siguiendo, no lo estás poniendo en práctica. Entonces, no esperes ni que cuando te estás ahogando con tanto problema o que estás pasando por aflicción de dolor o de enfermedad o de alguna pérdida, no esperes que vas a permanecer si estás dudando. No esperes que vas a... Por eso es que entran mucho las depresiones, las enfermedades del alma, porque estás arriba y luego estás abajo, piensas de una manera y luego cambias de parecer. O sea, no estás fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, aquí está muy claro lo que estamos hablando. Vamos también a leer Isaías 26, 5 y 6. Él hizo caer por tierra a los que habitan en las alturas, humilló a la ciudad exaltada y la derribó hasta el polvo. Y hoy la aplastan con el pie los afligidos y los menesterosos. Todo lo que está fuera de Cristo, todo lo que está fuera de su palabra, es basura. No quiere decir que no vamos a estudiar, que no vamos a ir a la escuela. Esa es una formación como tipo herramienta, pero lo que nos va a ayudar a salir adelante es la palabra de Dios. Lo que nos va a ayudar, todo viene en la palabra de Dios. Lo que nos va a llevar a una mejor vida es la palabra de Dios, porque Él nos ha dado dones y talentos. Y son muchísimo más poderosos esos dones y talentos que Él puso en nosotros que todo lo que nos puedan enseñar en la escuela. Dice, hay personas que ponen su confianza en el dinero. Ese es otro Dios también, el dinero. En el trabajo. Son coworkers, le llaman, o sea, alcohólicos del trabajo. Están siempre en el trabajo, trabajando. No tienen tiempo de Dios. No tienen tiempo para dedicarle a Dios. Otros ponen su confianza en las amistades. Prefieren estar rodeados de amistades que tener algo íntimo con Dios, que estar en la presencia de Dios. Y en muchas otras cosas. Estas nada más son unas cuantas que mencioné. Pero cuando vienen las tempestades, viene la lluvia, viene cualquier prueba o tribulación, pues van a caer, porque la confianza no está en Cristo. Nadie puede saber más que Él. Jesús dijo que el hombre sabio debe de edificar su casa en la roca. ¿Y quién edifica su casa en la roca? El que escucha la palabra y el que la obedece. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. De nada te sirve escuchar la palabra si no la estás obedeciendo, si estás haciendo que te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces, eso es lo más seguro que podamos tener. Es el cimiento real que debemos de tener para nuestra vida, para que ningún problema, por fuerte que sea, pueda derribarnos, que nada nos haga dudar, que nada nos haga caer en tentación y en pecado. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa, porque con ella Dios creó todo lo que podemos ver, la luz, las estrellas, todo lo que vemos. No importa qué tan grandes sean los problemas que nosotros tengamos, no hay ningún problema más grande que la grandeza que Dios tiene. Si confiamos en el poder de la palabra de Dios, vamos a ver milagros y maravillas.
Tan solo el despertar es un gran milagro porque mucha gente no despierta. Tan solo el sanar de alguna enfermedad, ese es un gran milagro. Entonces, la palabra de Dios debe de ser siempre nuestra roca firme. En el punto número 5, la Biblia contiene las promesas de Dios, las cosas ocultas de Dios. Y lo vamos a leer en Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la nueva naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al leer este par de versículos nos damos cuenta que Dios nos ha prometido, tiene muchas promesas en la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. No son promesas exclusivas para mí o para X persona, son promesas para todos los que las creamos. Dios nos ha prometido preciosas y grandísimas cosas, bendiciones, a los que hemos dejado el pecado. Y no nomás el pecado, sino la corrupción que hay en el mundo. Entonces, el valor de esas promesas de Dios no es inigualable. No hay nada que se le pueda igualar. Las cosas que para nosotros son preciosas y grandísimas, para Él no son nada. Lo que para nosotros puede ser un milagro para Él no es nada. O sea, para nosotros podemos deslumbrarnos con ese milagro y decir, wow, o sea, mira qué milagro. Para Dios es su cotidianidad, es nada. Así que, si su palabra dice que lo que tiene para nosotros es precioso y grandísimo, entonces en la escala de los valores celestiales, sus promesas son increíbles. No hay nada más arriba que eso. Dios es fiel a sus promesas. Si Él las habló, es porque Él las piensa cumplir. Si las conocemos, podemos echar mano de ellas en nuestras oraciones, reclamar esas promesas para nosotros, pero no nada más para nosotros, para todas nuestras generaciones. Porque las conocemos. Obviamente no puedes reclamar algo que no conoces. No puede ser que tú reclames una herencia si tú no sabes que tienes una herencia. No puedes reclamar algo de alguna promesa si nunca has leído su palabra de Dios. No sabes de que hay promesas para ti y para mí. Los que confían en sus promesas vivimos seguros, llenos de fe y de esperanza, con una vida abundante y llena de experiencias extraordinarias. Por lo menos así debería de ser. Vamos a leer Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual lo envié. Por eso es que al principio leímos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos. El tuétano está oculto en medio del hueso. Nada lo puede atravesar excepto que te perfores el hueso, pero la palabra de Dios llega a ese lugar sin lastimarte. Entonces, es increíble lo que puede hacer la palabra de Dios. En el punto número 6 vamos a darnos cuenta del gran poder que tiene la palabra de Dios. No hay mejor ejemplo de multiplicación que una semilla. Y
la palabra de Dios dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, y el granito de mostaza es el granito más pequeño que podamos ver o conocer. Entonces, inclusive necesitamos de la semilla para llenar la tierra con su especie. En Lucas 8, del 4 al 15, vamos a leer que Jesús les comentó o les narró a sus discípulos la parábola del sembrador. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Porque no entendían. Ahora, al descifrar nosotros las parábolas, le tenemos que decir a Dios que nos dé discernimiento de la palabra de Dios para que podamos entender lo que Él nos quiere hablar o nos quiere decir. Porque en cada situación, aunque leas la misma palabra, te va a traer diferente revelación de acuerdo a lo que tú necesitas escuchar en ese momento. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene además, es infinita y no tiene límite. Aunque leas el mismo versículo en varias ocasiones de varios problemas diferentes, te puede dar la salida. En Lucas 8, del 4 al 15 dice, de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se las quita del corazón. La palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha. Crean y se salven. Los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo. Estos que las reciben con gozo pero que no tienen raíces son los que llegan a creer en Dios, pero en el momento en que está en la prueba no le creen a Dios. Es muy simple lo que estamos leyendo. Inclusive te dice la parábola, pero después te explica quién es cada persona diferente. Los que estaban en el camino cayó la semilla, pero se secó. A veces llegas a un lugar y por las emociones empiezas según tú a creer, pero al momento en que llegan las pruebas te olvidas. Otros no te olvidas por pruebas, pero te olvidas porque tienes mucho trabajo. Hay muchos argumentos para no congregarte, para no creerle a Dios, para no tener intimidad con Cristo, para no buscarle. Estás muy ocupado. Miles de pretextos. Esos son los argumentos, los pretextos que se levantan en contra del conocimiento de Dios.
Entonces nos podemos dar cuenta que la última es la que da fruto. Los que caen en buena tierra son los que dan fruto y permanecen firmes. Eso no quiere decir que las pruebas vienen. Las pruebas vienen para todos. Pero si estás parado en la roca, vas a permanecer firme a pesar de. Entonces, ese es el gran poder que tiene la palabra de Dios. Y es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que seamos fructíferos. Vamos a leer 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia. También vamos a leer Salmos 1, del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, porque por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que él hace, prospera. También vamos a leer Deuteronomio 30, 14 y 16. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Si se dan cuenta, cuando leemos estas palabras de Dios, estos versículos, Dios nos dice que podemos tener elección. Nosotros tenemos el poder de elegir y nos da, como cuando ibas a la escuela y te daban el examen y te decían opción A, opción B, o sea, escoge la que quieras, escoge la que tú creas. Pero aquí Él nos da como un indicio de que de cuál nos conviene elegir. Y lo vemos cuando dice que escojamos la vida. Siempre muchas personas dicen que nos lavan el cerebro. Muchas personas dicen que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y sí nos lavan el cerebro, porque lo teníamos muy, muy mugrosito. El mundo nos hace pensar cosas que no nos convienen, cosas que nos hacen estar mal, que nos hacen estar en pecado, en aflicción. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús pagó el precio, y un precio muy alto. Derramó toda su sangre por ti y por mí. Por eso es que Él nos dice, y aunque tenemos el libre albedrío, porque Él no hizo monigotes, no hizo copias, hizo seres pensantes, pero nos dice Él que pensemos lo que nos conviene y nos da un indicio para que escojamos correctamente. Pero aún así hay gente necia. Gente necia que quiere seguir haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que el enemigo quiere tenernos cautivos ahí. Ahí es donde estamos cautivos, no en Cristo. Cristo no te cautiva, Cristo te llama a tener vida y salud en abundancia. Entonces podemos
cambiar de las tinieblas a la luz. ¿De qué manera? Profetizando la palabra de Dios, desatando la palabra de Dios. Entonces, siempre la palabra de Dios tenemos que sembrarla en nuestros hijos, tenemos que sembrarla en el matrimonio, tenemos que sembrarla en el trabajo, en nuestra casa. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué quieres ver en tus hijos? ¿Qué quieres ver en tu matrimonio? Lo que tú quieras ver, eso declara. Mis hijos y yo, toda mi familia te servirá. Ese es un decreto que estás haciendo. Y viene eso en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Dios. Es un decreto que estás haciendo, pero también es una promesa que Dios nos está diciendo. Y como esas hay muchas más, y ahorita al final vamos a leer algunas. ¿Cómo quieres que te vaya en el trabajo, en el negocio? Eso también tienes que sembrar la palabra, decir la palabra. ¿Cómo quieres ver tu ciudad? ¿Cómo quieres ver tu estado? ¿Cómo quieres ver tu nación? El enemigo está vociferando allá afuera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que desatar la palabra de Dios para que pueda haber vida, no nada más en nosotros, sino en todo lo que nos rodea. Por eso es que tenemos que salir a orar. Por eso es que cuando vamos en el carro puedes ir orando en el Espíritu. Puedes ir adorando en el Espíritu. Puedes ir orando en lenguas. Porque eso va a liberar de las garras del enemigo a mucha gente que por donde tú estás pasando, tú no sabes lo que está pasando a puerta cerrada en los lugares por donde estás pasando, en las casas de las calles por las que vas pasando. Puedes evitar un accidente, puedes evitar muchas cosas. Todo lo que tú quieras se va a multiplicar y vas a cosechar esos frutos abundantes. Y todo se va a multiplicar sobrenaturalmente cuando empieces a caminar con Cristo en verdad, en justicia, en santidad. Entonces siembra la palabra de Dios en otros, en personas que tú quieras que vengan a los pies de Cristo, en tu familia. Siembra siempre la palabra de Dios. No los obligues. Lo único que tienes que hacer es desatar palabras. Verlos que están caminando con Cristo aunque todavía no lo estén haciendo. Porque ese es nuestro deseo. Y Dios nos lo prometió. Y Dios lo va a cumplir. Pero no va a ser en nuestro tiempo, en el tiempo que Él quiera. Como les digo, a veces por necios pasamos por muchas cosas que no debemos de haber pasado. Pero tarde que temprano vamos a entenderlo. Que sería mejor que lo entendiéramos pronto para que evitarnos pasar por tantos sufrimientos, por tantos valles de muerte, valles de sombra. La palabra de Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Tiene sentido para nuestras vidas, porque nos indica por dónde caminar, qué camino debemos de usar, qué camino nos conviene. Y en el punto número 7 es desatar precisamente esa palabra. Desatarla es profetizar, porque todo lo que nosotros hablemos es lo que estamos profetizando. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19, por favor. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Lo que nosotros desatemos con nuestra boca va a ser, todos de cierta manera somos profetas. Podemos cambiar las tinieblas en luz, profetizando la palabra de Dios. No porque lo estoy diciendo yo, no porque estoy diciendo un pensamiento, porque en las redes sociales se circulan muchos
frases bonitas, pensamientos bonitos, pero pocos vienen de la palabra de Dios. Muy pocos. Entonces yo te invito a que tú compartas la palabra de Dios, que es la que va a traer vida a los corazones. No es un pensamiento de Chano Domínguez, ni de Buda, ni de nadie. Todos esos están muertos y no resucitaron, no dieron su vida por ti, por mí. El que dio su vida por ti, por mí, es el que está en la palabra de Dios, es el Hijo de Dios, es el que debe de traer vida a tu espíritu y a tu corazón. Esa es la palabra que debemos de correr, de dejar correr en las redes sociales, que es lo que ahorita está invadiendo el mundo. De esa manera podemos desatar la palabra de Dios. Porque si se dan cuenta, los mensajes bonitos, muchos, ay, me gustó esto, ay, qué lindo que lo que dice. Y muchos les ponen canciones bonitas, fondos bonitos, eh, imágenes bonitas, videos bonitos, pero no es ni la imagen, ni el video, ni las palabras bonitas las que van a traer vida y fruto en los corazones de las personas, ni los que los va a salvar tampoco. Lo único que nos va a salvar es la palabra de Dios. Lo único que nos va a salvar es tener a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo a Él como nuestro Rey y Salvador. Eso es lo único que nos va a salvar de la segunda muerte. Porque de la primera muerte todos los vamos a pasar. Lo que debemos de ocuparnos es de que no nos toque la segunda muerte. Entonces debemos de desatar la palabra profética. Con eso vamos a cambiar las tinieblas en luz, la enfermedad en salud, la tristeza en gozo, la muerte en vida, porque la palabra de Dios tiene poder y porque llamamos las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiere decir que llamamos las cosas que no son como si fueran? Que lo que tú quieres que pase, si tu esposo no está caminando correctamente, no está caminando en justicia, en verdad, en santidad, pero tú quieres que él también se salve, que él también camine con Cristo, que él también conozca de las promesas que Dios tiene para él. Entonces tú tienes que profetizarle para y verlo a él como las cosas que no son como si fueran. Vamos a leer Romanos 4:17, por favor. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, profetizar es soltar la palabra de Dios específicamente. Cuando oramos, Dios nos muestra cómo cambiar las cosas por medio de hablar la palabra específica. Sí, siempre y cuando conozcas la palabra, porque si no la conoces, pues no vas a saber qué contestarle cuando una persona esté en aflicción, cuando una persona esté enferma, cuando una persona te pide oración, no vas a saber. Entonces, si las cosas imposibles las vamos a hacer posibles precisamente con esa palabra específica, esa palabra de conocimiento, esa palabra de sabiduría, pero de sabiduría no humana, sino sabiduría de Cristo. Entonces Dios va a usar tu boca porque Él va a saber la necesidad de esa persona y va a poner esas palabras en tu boca para que al hablarles cambies lo que tenga que ser cambiado, ya sea el ambiente espiritual o lo que esté pasando, la tribulación por la cual esté pasando, que le des un nuevo entendimiento, una nueva razón, una nueva visión, que haya esperanza en Cristo. Entonces, la conclusión sería que lo fundamental es que entiendas que la importancia de la palabra de Dios en tu vida es vital, que no seas un ignorante de la palabra de Dios, que no seas un ignorante de lo que Él dice, de las promesas que Él tiene para ti y para tu generación.
que a través de la lectura que tengas en la palabra y que de ponerla en práctica, porque no nada más es leerla, es también ponerla en práctica, te apropies de todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y para toda nuestra familia y nuestra generación. Tenemos que aprender a amar y respetar la palabra de Dios, porque no va a haber nada que pueda detener para alcanzar el éxito en la palabra de Dios. Tengamos siempre hambre y amor por la palabra de Dios y nuestra vida va a ser revolucionada completamente al máximo. Tienes que estudiarla, tienes que leerla, meditar en ella, ponerla en práctica, pedirle a Dios que te dé revelación de lo que estás leyendo y estudiar precisamente cada uno de estos 7 puntos que estuvimos hablando, porque de esa manera vas a entender más lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Y precisamente una de las promesas que yo estuve meditando o recordando vienen, como les dije ahorita, en Josué 24:15, yo en mi casa serviremos al Señor. Si las quieres anotar, si las quieres tener como referencia, para que te vayas empapando y vayas conociendo más de la palabra de Dios. En Romanos 8, 38 y 39 dice, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ni lo alto ni lo profundo, o sea, ni ninguna otra cosa creada, ninguna nos va a poder separar. No te va a poder separar ni el esposo, ni los hijos, ni los padres, ni los hermanos. Nadie te puede separar del amor de Dios, excepto tú mismo. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, siempre vas a tener la completa paz, porque sabes de las promesas que Él tiene para ti y para tu generación. En Salmos 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Poderosísima, porque vas a ver que mucha gente puede estar en enfermedad, en aflicción, en pruebas, y vas a ver a tu alrededor, pero gracias a Dios, a nosotros no nos está tocando. Gracias a Dios. En Deuteronomio 28:7 dice, Dios derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Promesas hermosas y poderosas. En Josué 1:7, sé fuerte y valiente, no temas, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Siempre va contigo. Nosotros somos los que lo ignoramos a Él. En Josué 1:8, la palabra de Dios hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y como esas promesas, hay muchas promesas en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es leerla, estudiarla, pedirle a Dios una revelación, para que podamos usar esa espada cuando necesitamos usarla, ya sea para nuestro beneficio, para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, para alguien que está en aflicción en algún momento, para alguien que te está pidiendo oración, para alguien que está pidiéndote ayuda, porque está ahogándose. Entonces vamos a hacer una oración final y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial por lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, porque tu palabra me ayuda y me ayuda a entender por medio de tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a estudiarla, a meditar en ella y a obedecerla todos los días de mi vida. Ayúdame a recordar y a vivir los 7 puntos que hemos estudiado ahora para poder aprender más
sobre la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, esta noche o este día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás enseñando, Padre, todavía a entender más lo que tú nos has dejado escrito, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, te damos porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Te damos las gracias, Padre, también por todos los que están pasando por aflicción, pero que sabemos, Señor, que esto es temporal, Señor Jesús. Que tú estás con ellos, Padre. Que tú vas a traer, Señor, libertad a los cautivos, Padre. A los que están cautivos de cualquier cautividad, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Establece tu reino, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestras casas, Padre. Establece tu reino en cada matrimonio, en cada niño, en cada joven, Señor. Establece tu reino en cada familia, Padre Celestial, entre padres e hijos, Señor. Establece tu reino, Padre, en toda nuestra generación, Señor. En nuestra ciudad, en nuestro gobierno, Padre. Porque tu reino es el único que trae justicia, Señor. El único que nos deja entrar, Señor, en paz, en verdad, Señor. Gracias, Padre Celestial, en santidad, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Danos el discernimiento, Padre Celestial, para entender estos tiempos, Señor, y para entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Donde tú quieres que nosotros caminemos, Padre Celestial. Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Gracias te damos, amado Rey. Gracias, Señor, por todo el equipo pastoral, Señor, de Vida para las Naciones Internacional. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tu sangre preciosa nos cubre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias también te damos, Padre, por nuestros pastores principales, Señor. Ismael y Jackie Flores, nuestros pastores, Señor, nuestros padres espirituales, Señor Jesús. Damos gracias por sus vidas, Señor. Guárdalos, Padre Celestial, y a toda su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, por todos los que están pasando ahorita por pruebas de COVID, Señor Jesús. Establece tu reino, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que todo lo que el enemigo está sembrando, Señor, todo ese espíritu de temor, lo atamos y lo echamos fuera. Y lo mandamos a lugares desérticos, Padre. Porque en ti, Señor, hemos confiado y tenemos vida y salud en abundancia en ti, Señor. Sabemos que no nos vamos a librar, Señor, de dolor físico, Señor. Pero que tengamos la plena confianza, Padre Celestial, que tú estás con nosotros, Señor. Y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por nuestra sanidad, Señor. Gracias, Señor, por nuestra libertad, Señor. Gracias, Señor, por amarnos con ese amor infinito, Padre. Gracias te damos, Señor, por apartarnos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pues esto es todo por esta ocasión, por esta lección. Nos vemos próximamente en otro martes para continuar con lo que estamos estudiando. Y pues que Dios esté con ustedes siempre, en todo momento y en todo lugar, a donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye.